Hoy comenzó en Estados Unidos, en Nueva York, el mayor proceso de drogas en la historia de ese país, por lo menos de las últimas 2 décadas, contra Joaquín El Chapo Guzmán, con una estrategia bastante clara de la defensa de tratar de desmontar el mito del líder del cártel de Sinaloa, proyectarlo como un chivo expiatorio subordinado a otras órdenes y sobre todo, protegido por el gobierno mexicano, al que acusa de haber recibido sobornos con el propósito de cuidar al Mayo Zambada. Este es el juicio, uno de los juicios más esperados que tiene la atención y las miradas de la atención internacional. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se abatan. Vamos a entrarle a este tema. Hoy, el primer día de este juicio, que ya desde hoy genera reacciones. El gobierno del presidente Peña, a través de su vocero, así como el expresidente Felipe Calderón, salieron a decir que las declaraciones de la defensa, vinculándolos a haber recibido sobornos de parte del Chapo, dijeron, son absolutamente falsas y difamatorias. Vamos pues, veamos unos datos de contexto y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa de hoy. La atención del mundo está puesta sobre el mayor proceso por narcotráfico en la historia de Estados Unidos, que durante meses enfrentará Joaquín El Chapo Guzmán, considerado el capo más peligroso del mundo. Se le acusa del envío de 155 toneladas de cocaína a territorio estadounidense durante un cuarto de siglo, de posesión de armas y lavado de dinero. En el juicio, el cofundador del transnacional Cártel de Sinaloa, El Chapo, de 61 años, se juega la cadena perpetua, pero sobre todo, el proceso levanta expectación por las confesiones y testigos que se presentan a testificar. Para muchos, es un espectáculo. Es un espectáculo que arrancó con la designación del jurado y el rechazo del juez Brian Cogan a la petición del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán para abrazar a su mujer Emma Coronel Aispuro antes del comienzo de su juicio hoy 13 de noviembre. El Chapo permanece en una prisión de máxima seguridad en Nueva York desde hace casi 2 años. ¿Qué es lo que se puede esperar del juicio? ¿Abrirá un reagrupamiento de los cárteles mexicanos? Mike Beagle, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, declaró que la captura y extradición de Guzmán fue buena para la justicia mexicana y de Estados Unidos, pero en realidad es más simbólico porque el cártel de Sinaloa sigue siendo el más potente del mundo, gracias al liderazgo del también cofundador Ismael El Mayo Zambada, último capo veterano en México. Javier Oliva, investigador en temas de seguridad y defensa de la UNAM, expresó sobre el juicio que realmente parece más bien un espectáculo que algo de fondo, ya que mientras no se realice una fiscalización del dinero, los juicios no tienen mucha utilidad. La esposa, los hijos, los cómplices podrán seguir usando las decenas de millones de dólares que dejó este delincuente. Aunque la extradición del Chapo debilitó al cártel de Sinaloa en un principio, la DEA asegura en su última evaluación de amenazas nacionales por narcóticos que nuevamente mantiene el mayor dominio en Estados Unidos, mientras que el rival que le viene pisando los talones, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha expandido significativamente su presencia en los últimos años. Especialistas consideran que el Cártel de Sinaloa sigue siendo muy poderoso gracias al liderazgo del Mayo Zambada. Ahí lo tiene, comenzó hoy el mayor proceso de drogas en las últimas 2 décadas en Estados Unidos contra el Chapo Guzmán. Ahí tienen el caso del cártel de él mismo en vitrina frente a los luces y taquígrafos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, uno de los casos más seguidos. Vamos a ver de qué se trata este asunto, que ya hoy
tiene reacciones al más alto nivel desde la oficina de la presidencia del presidente Peña Nieto, así como del expresidente Calderón. Ambos, dijo la defensa ya del Chapo, le comentaba en la introducción, que recibieron sobornos de parte del Mayo Zambada para que lo protegiera y no caer en la cárcel, como en efecto nunca ha sucedido hasta ahora. Raúl Gutiérrez Manaut, muchas gracias. Raúl Benítez, perdón, ya estoy cambiando. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, aquí con las noticias así espectaculares. Igualmente. Que estés con nosotros hoy, porque además usted lo conoce, ya ha estado con nosotros, un especialista en asuntos de seguridad. Y pues de verdad, muchas gracias por venir hasta acá. Hoy está llegando de Washington y se vino directamente a el programa Guadalupe Correa. Muchas gracias. Escribió un libro que se llama Los Zetas Inc. Y pues ha seguido el tema de el juicio del Chapo casi minuto a minuto allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un placer estar con ustedes. Gracias. Un placer, y me gustaría empezar contigo, Raúl. Parece que en efecto la estrategia de la defensa es desmontar el mito del Chapo. Es decir, no es el que se ha construido desde los 90, es un subordinado. El verdadero líder es el Mayo Zambada, y tan es así que nunca ha caído porque la justicia lo ha protegido en México, y sobre todo el poder político. Eso es lo que yo leo de esta primera intervención, de las primeras declaraciones de la defensa. ¿Tú qué opinas? Bueno, es una estrategia defensiva para no ponerlo como el jefe del cartel y que él era la cara visible y el Mayo es el verdadero operador. Eso puede operar, esa hipótesis, para ahorita, porque evidentemente cuando lo capturan al Chapo, pues el Mayo queda bajo el control del cartel, peleándose un poco con los hijos del Chapo. Pero la defensa tiene como estrategia minimizar el poder del Chapo y elevar la figura del Mayo, pues para proteger a su cliente y para tratar de que las penas no sean tan rudas y ver si le bajan castigos. Si logra decir, no es el mayor narcotraficante del mundo, podría salvar la pena de muerte. Esa sería un poco la pena de muerte. No puede aplicarle a Estados Unidos porque es un proceso de extradición. Perpetua sí, por supuesto. Cadena perpetua. Pero no solo es la perpetua, esa la tiene casi por default. Es las condiciones de la prisión. Eso es lo que están negociando. O sea, lo que están negociando es las condiciones. Unas condiciones más benignas de lo que hoy ha tenido. Hoy ha estado en aislamiento, ¿no? Casi 2 años en una situación de aislamiento. Está en una situación de aislamiento, pero en una cárcel de Nueva York. No le permiten ni siquiera acercarse a la esposa. El otro día, hace una semana, la esposa pidió si podía acercar un momento para abrazarlo y se lo negaron. Pero fue parte de la defensa también eso, sí, ¿no? Una estrategia para pero decir, es que como está en aislamiento, su situación psicológica y emocional está deteriorada. Depende de lo que hable él y lo que hablen testigos que están presos en Estados Unidos sobre él y sobre su importancia en el cartel, es que le van a mejorar las condiciones de encarcelamiento o empeorar condiciones de encarcelamiento. Lo peor que le puede pasar a él es el aislamiento total, que no lo dejen hablar con nadie durante toda la vida. Y lo mejor que le puede pasar es que lo lleven a una cárcel más o menos benévola, donde pueda estar al aire libre, que pueda salir a jugar básquetbol, que buena comida y que pueda ver a sus familiares de vez en cuando y todo eso. Eso es lo que está en juego. Wow. Guadalupe, pues tú has seguido el caso de cerca y lo que tenemos es de veras un macroproceso. ¿Qué tanto realmente está siendo seguido? ¿Hay atención? ¿Cuál es, digamos, el nivel de expectativa que está despertando en Estados Unidos? ¿Cuál es la imagen que proyectamos? Lo decíamos hace un momento, un poco antes de empezar el programa, la imagen que está proyectando de nosotros allá. Claro, es muy interesante esta pregunta porque en realidad se dice, es el juicio del siglo, todo un despliegue de seguridad, perros, armas, protección a jurados. Es como un gran espectáculo. ¿Un gran show? Un gran show. Pareciera ser un gran show. Empezamos con la revista Rolling Stone, con La Reina del Sur, con Sean Penn, o sea, gente del espectáculo, y continúa siendo un espectáculo. Desafortunadamente, estamos perdiendo de vista muchas otras cosas. La estrategia antinarcótica de Estados Unidos está en juego y ahorita pareciera ser que México está fuera de control, que los presidentes corrompen y dan sobornos al cártel más poderoso del hemisferio, digamos, y solamente es una historia de mexicanos. Esto es una cosa bien interesante. Tendríamos que ver esto en un contexto mucho más global, también de control geoestratégico, del papel de la DEA,
en una administración distinta que está hablando de legalización de las drogas, de la marihuana y de la producción de semilla de amapola, y está en juego esto. Entonces, me hace mucho sentido que se haga todo este espectáculo. Pero es un espectáculo. Dices control geoestratégico y la verdad es que ahí sí le das a Raúl en su mero mole por ser un especialista en asuntos de seguridad. Y Raúl, a ver, tú compartes esta visión. A ver, lo que estaríamos aquí, tendríamos que no ver, digamos, solamente el árbol, sino el bosque, que es un poco lo que creo que estás tratando de sugerir, Guadalupe, que es, a ver, lo que estamos aquí debatiendo es la utilización del el juicio a un líder del cártel de Sinaloa en el contexto de la política antidrogas de Estados Unidos. Y además, no sé si compartas esta visión, pues que esa más bien sería política, y es la utilización política de la imagen. Sí, los jueces que están enjuiciando al Chapo están tratando de ponerlo como súper peligroso para trasladar toda la responsabilidad a México y el Estado fallido mexicano y todo esto con este tipo de argumentos, y que ellos son víctimas. O sea, el Chapo manda cocaína a Estados Unidos y entonces los americanos son víctimas del maligno Chapo y las facilidades que se le ofrecen en México. Y la defensa también está ayudando un poco a esto porque está diciendo que no solo es el Chapo, sino que al acusar a dos presidentes, están diciendo el país y su política favorecen a ese señor que está contaminando a los americanos con cocaína, y ahora el Mayo queda como el jefe de ese gran clan maligno y está enviando heroína, que es el tema de Guerrero, y el principal esfuerzo de la DEA en este momento es tratar de buscar una estrategia para destruir la heroína, porque han muerto alrededor de 70,000 personas. La crisis de salud, de los opiáceos. La crisis de salud, se están muriendo los americanos adictos porque es mucho más peligrosa la heroína y el fentanil que la cocaína en este momento. No sé, eso me imagino, si traduzco esta intervención en declaraciones que hemos escuchado los últimos 2 años, esto justifica el muro, justifica, ¿qué más puede justificar? Intervención. ¿En claro. qué nivel? No sé si recuerdas, hace más de un mes se dieron algunas pláticas en Chicago y se planteaba también que uno de los objetivos... A ver, esa plática en Chicago fue una reunión de la DEA con la Procuraduría, si mal no recuerdo. Con autoridades mexicanas, sí. Sí, exacto. creo que fue la Procuraduría, Sí. si mal no recuerdo. Sí, parece. Sí, ok. Sí, también con otras, me imagino que también representantes de la administración que viene también deberían de haber estado, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión futura. Entonces, un objetivo principal con la misma estrategia del Kingpin de cortar cabezas, ahora el enfoque no necesariamente del cártel de Sinaloa, sino el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces la estrategia continúa. ¿Y qué va a pasar con esa estrategia? Sabemos que lo que pasó en el Golfo fue un enfrentamiento directo de las fuerzas mexicanas con el apoyo estadounidense y una fragmentación que provoca otro tipo de violencia, pero que no disminuye la tasa de homicidios. Entonces Dices con el cártel del Golfo. Eso es con el cártel del Golfo, pero ahora se está planteando que se van contra el Mencho, es uno de los objetivos principales de la DEA. Y del gobierno mexicano, también reconocido como uno de los principales objetivos. Exactamente, pero este es en esta administración. La administración entrante tiene supuestamente otros objetivos, pero con este juicio estamos mandando llamar a que el gobierno entrante tome cartas en el asunto, porque si hay varios políticos de las administraciones anteriores involucrados, es una cuestión muy importante. Entonces Estados Unidos puede presionar a México de que actúe y que lo deje actuar en conjunto, porque están ellos hablando de una crisis de opiáceos en los Estados Unidos que los está afectando y México tendría que participar. Entonces, la lógica de la militarización, de la estrategia de seguridad y de la lucha antinarcóticos tendría que continuar. Y esto es interesantísimo porque ellos están gastando muchísimo el recursos. Juicio del Chapo como un instrumento para presionar al próximo gobierno de México, que entra el próximo 1 de diciembre, en el sentido de mantener la misma estrategia de lucha contra las drogas, particularmente con los opiáceos. Pero decía, reacciones al máximo nivel desde la oficina de la Presidencia de México, desmintiendo, rechazando las afirmaciones que se atribuyen al abogado defensor del Chapo, diciendo que el presidente Peña Nieto, igual que el expresidente Calderón, habrían recibido sobornos de parte de El Mayo Zambada. Dicen son absolutamente falsas, mientras que el tuit también del presidente Peña Nieto agrega que fue su gobierno el que lo persiguió, el que lo
encontró y el que lo extraditó, al tiempo que también dice se trata de declaraciones completamente falsas y difamatorias. Me quedé contigo, Raúl Benítez. No estabas absolutamente de acuerdo sobre la postura de Guadalupe. No, es que ella habla de intervención y militarización. Ajá. Yo creo que la militarización está claro que es una estrategia que está fracasando, que ha generado un montón de crisis hacia la población civil y mucha de ella inocente. Y el nuevo gobierno pues dice que quiere transformar una estrategia de guerra en una estrategia de paz y que ahora al narco se le va a ir sobre el control del dinero, el lavado de dinero, la persecución del dinero, medidas anticorrupción y todo eso. Todo eso está por verse. Yo no me la creo hasta no ver las medidas legales y la implementación de las medidas legales. Ahora bien, el tema de perseguir el dinero, ese sí ya no es un tema mexicano nada más, es un tema estadounidense, español, canadiense, global, etcétera, porque los bancos son de todos los países. Entonces, los bancos tienen la información de las cuentas de bancos, transferencias, etcétera, etcétera, y por supuesto que a un presidente o a un político, a un presidente municipal o a un gobernador no le van a llegar con una maleta llena de dólares y donde la esconden. Son transferencias bancarias, triangulaciones, que pasa el dinero de aquí a China y de China se pasa para Brasil y de luego a España y luego llega a México. Entonces tienen que demostrarlo. El abogado del Chapo tiene ese desafío. Pero de verdad, probar eso está muy complicado. No. Está muy difícil, está muy difícil. Creo que, como te decía, es todo un espectáculo. Y permíteme decir un poco y disentir un poco. En respuesta. En respuesta al doctor Benítez. Sí, militarización. Estamos viendo la militarización del lado estadounidense. Muy claro, el lado mexicano está militarizado, pero el lado estadounidense tenemos al ejército estadounidense para el en la control de frontera. las drogas, pero lo tenemos en la frontera. Entonces se sigue justificando que ellos quieran parar sus drogas porque todo el gobierno está La militarización de soldados de Estados Unidos en la frontera es un show inocente, porque ni armados van y no están ordenados para combatir. Pero es solo para responder al show mediático de la caravana. El show No tiene que ver Trump con en el drogas, no proceso tiene que ver con electoral. drogas. Los drones, la tecnología, Pero eso no tiene eso que ver es con, militarización. pero eso no tiene que ver con drogas, Guadalupe. La pared, el muro, todo eso es parte del complejo fronterizo militar industrial. O sea, que realmente toda la venta de armas, la construcción de tecnología, hay intereses que van más allá de este hemisferio, que la producción de todo este armamento, de todo este equipo. Los estadounidenses están vendiendo, acaban de vender armamento poderosísimo para las guerras. Ahora, ahí hay un punto que señalaban en sus intervenciones anteriores y era el tema justo de la militarización, como si el próximo gobierno vaya a cambiar la estrategia, y hasta ahora eso no está tan claro. Hasta ahora el presidente electo ha dicho que va a tener que mantener la presencia de los militares en la calle en la lucha contra el tráfico de drogas, de una manera que todavía no se ve exacto cuál es el cambio de política. Sí. Es que no solamente estamos hablando de una estrategia antidrogas, estamos hablando de organizaciones que tienen otro tipo de actividades, que están extorsionando, que están secuestrando, que siguen, que roban combustibles, que roban lo que sea, que también pasan migrantes de un lado al otro de la frontera. O sea, crimen organizado en general. Y armados hasta los dientes. Así es. O sea, entonces, realmente también el gobierno mexicano tiene una limitación, el próximo gobierno tiene una limitación grande aquí. La cuestión es muy complicada, pero el hecho de estar enfocando todo en las drogas y en el Chapo y todo, yo por eso pienso que los estadounidenses tienen una estrategia de mucho mayor alcance. Me llama la atención porque al tiempo que tenemos este escaparate en el que los mexicanos, sus cárteles, e incluso hoy, como vimos, las acusaciones o los señalamientos al más alto nivel que generan esta imagen negativa, oye, están pasando, Raúl, cerca de 2,000 armas diarias por la frontera mexicana con Estados Unidos, y son las principales responsables, digamos, de la violencia. Pero en ese tema nunca se van a poner de acuerdo los dos países, porque en Estados Unidos es totalmente legal. Pero ni se habla. No, es que en Estados Unidos no tiene por qué hablarse, es legal la venta de armas. El problema es que esas armas, cuando llegan a la frontera, pasan al lado mexicano y se vuelven ilegales. Entonces el gobierno de Estados Unidos dice, ese es tu problema, si no puedes pararlas. Pero hasta aquí son legales, porque desde hace 400 años, antes de que existiera la nación norteamericana, los ingleses daban autorizaciones a los colonos para tener armas, y de ahí viene la tradición, y es una cosa muy profunda en el pueblo de Estados Unidos. Que es la primera enmienda, ¿no? La segunda enmienda. Segunda enmienda. Segunda enmienda, pero además si tú cruzas la frontera, Pepe,
las casas ya no tienen protección. ¿Por qué? Porque la gente puede estar armada en su casa y si tú matas a alguien en una casa en Estados Unidos, tú estás libre de una culpa, dices, le hablas a la policía, vengan por porque es libre el uso en legítima defensa usar las armas. Entonces, lo de las armas, Estados Unidos dice, ese no es mi problema, yo no lo voy a combatir. Donald Trump ha sido muy apoyado por la Asociación Nacional del Rifle. Claro. Entonces, los mexicanos somos los que estamos haciendo el tema de las armas, pero en nuestro territorio es donde hay que controlar las armas. Si no, tú no puedes controlar las carreteras y no puedes hacer inspecciones, el ejército o el SAT o quien sea, inspecciones de automóviles trasladando armas, entonces no le irán desechando la culpa a otros. Es como los mexicanos le echamos la culpa al consumo de Estados Unidos de la cocaína, sí, pero pasó por México. Claro. Somos responsables de lo que pasa por México. Cuando la cocaína llega a la línea fronteriza y se pasa al lado estadounidense, eso ya es asunto de ellos. Entonces, militarizar eso tampoco es posible. Es asunto de ellos, pero ellos no lo asumen como solo asunto de ellos, sino como los responsables o culpables somos nosotros, Guadalupe. Exactamente. Y volviendo al juicio, tanto dinero, tanta publicidad, algo aquí y lo que va, algo muy interesante. ¿Qué van a decir estos testigos protegidos? ¿A quiénes escogieron? ¿A quién va? Es bien interesante lo que va a suceder. ¿Cuáles son las expectativas de los testigos que van a poder desfilar ahí? El proceso de drogas de las últimas 2 décadas en Estados Unidos contra el Chapo Guzmán inició hoy allá en Nueva York. Me quedé contigo, Guadalupe Correa, profesora de la Universidad George Mason. Muchas personas se preguntan quiénes son o cuáles pueden ser los testigos en este juicio. La verdad es que las expectativas son altas. Está por un lado el hijo del Mayo, está también el licenciado que fue deportado no hace mucho, y Félix, que era el de las finanzas del cártel. ¿Qué esperas tú de eso? ¿Es parte del show o sí crees que ellos puedan hacer revelaciones importantes? Bueno, por un lado van a hacer revelaciones importantes y van a poner nombres en la mesa. Y nombres fuertes, ¿no? Como ya escuchamos desde el primer día. Claro, pero son testigos protegidos. Ellos pueden decir lo que sea. Ellos, como decía Raúl, ellos tienen que dar las pruebas. Esto va a ser un gran espectáculo y va a haber muchos nombres. Va a ser un tema que nos va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses. Eso sin duda alguna. 4 meses, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. Sí. Sin duda alguna. Pero de nuevo, ¿qué tanto vamos a saber de la red como tal? ¿Qué tanto vamos a...? Si se ha gastado tanto dinero el gobierno de Estados Unidos con la DEA y con los otros países, y ahorita tienen una crisis de opiáceos en su país, y seguimos con lo mismo, y siguen con las mismas estrategias, y siguen gastando dinero, y la gente se está muriendo. A pesar de que ahí sí tenemos ya legalizado incluso el consumo de marihuana, han ido un poco más adelante de los pasos que hemos dado en otros países como México. Pero eso sí ya parece que va a ser un hecho aquí en México. Sí. Eso por lo menos ahí hay una iniciativa, una iniciativa metida. Sí, claro, exacto. y tenía que ser, porque pues ellos están ahorita prendiéndonos a nosotros la marihuana. O sea, ellos están vendiendo marihuana de mejor calidad ya, le están produciendo en Estados Unidos. Y bueno, ya creo que fue tarde, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, el efecto que ejerce en América Latina, que ha ejercido en Colombia. Que no, Guadalupe, porque hay países que han roto con Estados Unidos en su estrategia antinarcóticos como Venezuela y Bolivia, y de todos modos sigue la situación igual en el tráfico comercial de sur-norte de cocaína. Pero o sea, ¿tú no ves que el juicio se inscribe en la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos? No, se inscribe en parte de la estrategia. ¿O lo ves más como un asunto en todo caso político? Es demostrar, mi estrategia funciona porque capturo al máximo jefe, y aquel narco que quiera acumular poder, pues voy a ir por él y le va a pasar lo mismo. O sea, es un castigo ejemplar. Es lo que se llama efecto de demostración en una decisión judicial política, porque esto tiene la mitad de judicial y la mitad de político. Pero la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, aunque haya países que no la siguen y que tienen propuestas alternativas y todo eso, tampoco resultan. En Bolivia no se está muriendo la gente como están muriendo en México. No, pero en términos de violencia. No, pero Bolivia no está en el camino del narco, de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Bolivia está en el sur. Aquí el problema es el camino de la cocaína
hacia Estados Unidos, y ahora el de la heroína, porque la heroína se produce en México y va hacia Estados Unidos y está generando un descontrol tremendo en las zonas de cultivo como el estado de Guerrero, que está totalmente descompuesto, ¿no? Absolutamente. Y hay críticas sobre justo la estrategia antinarcóticos y el crecimiento de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, o eso no se está, digamos, discutiendo suficientemente en Estados Unidos. Fíjate que yo lo discuto mucho, pero en realidad es muy interesante cómo en Estados Unidos los mensajes son muy fuertes, ¿no? Y la gente tiene la idea en Estados Unidos que el problema está en los productores, en los que trasladan heroína, en México. O sea, no están, sí se habla obviamente de que la crisis de los opiáceos no es una cuestión solamente de heroína, porque los opiáceos empiezan con las compañías farmacéuticas, en realidad. Claro, o sea, las compañías farmacéuticas que también fueron quien originó las el problema. recetas. Aunque ahora estas empresas ellos fueron los causantes y ahora están ofreciendo la solución. Es interesantísimo. En todos los foros que he asistido sobre la crisis de los opiáceos están las compañías, las compañías farmacéuticas diciendo, bueno, nosotros reconocemos nuestra responsabilidad, pero mira, aquí tenemos para venderles, para contrarrestar este problema. Ellos el negocio. han sido más asertivos. Ahora, hablemos Sí. del futuro, Pepe. El Vienes. próximo gobierno no quiere dar continuidad a la militarización en la guerra al narcotráfico y dice, voy a cambiar de estrategia, lavado de dinero. En ese caso, el próximo gobierno tiene que ser más colaborativo con Estados Unidos y pedir colaboración de ida y vuelta. Claro. Porque el dinero se junta en bancos y los bancos no son mexicanos. Es una red global. Entonces, ahí sí no le queda de otra al presidente López Obrador, cuando tome la presidencia, en elaborar una estrategia de cooperación distinta, pero muy cooperativa. O sea, porque si no le dicen no es coopero un contigo. término de soberanías. No. En el dinero no hay soberanía. El dinero solamente dentro El de mi dinero no territorio. tiene ni bandera, ni nacionalidad, ni país, ni territorio. El dinero es el dinero. Pero también, como dices tú, cooperamos más, nos siguen. Si tú te fijas, la estrategia de seguridad en México en los últimos años, por lo menos en los últimos 12 años, ha sido dirigida desde los Estados Unidos y para los Estados Unidos. No ha sido realmente para beneficiar al país en muchos sentidos, ¿no? Y además otra cosa, esta cosa de que los bancos, pero ya los capitales no se mueven en los bancos, sino los hedge funds, que ya no sabes ni de quién son esos capitales. Y es muy difícil. Ellos no pueden, muchas de estas compañías no pagan impuestos precisamente porque tienen su dinero en hedge funds. No solamente es un banco. Aquí hay un tema, Guadalupe. Los narcos, ningún narco tiene una cuenta de banco a su nombre, ni las transferencias son a su nombre, ni de su abuelita, ni de su mamá. Tienen prestanombres y son empresarios. Porque tú tienes que tener la fachada de que tienes una empresa legal, que tiene un restaurante muy bonito. Operaciones de cobertura. Operaciones de cobertura total, las agencias distribuidoras de autos. Pues no sé si ha sido últimamente a Culiacán, Sinaloa, Pepe, pero del aeropuerto, del centro de Culiacán, hay como 300, estoy exagerando un poquito, pero 300 agencias de distribución de automóviles, los más lujosos del mundo, Ferraris y eso. ¿Y a poco van a circular por las calles de Culiacán? Y los compró un restaurantero de tacos. Pues no. Pero nadie los investiga. O sea, el lavado implica eso. Agencias de automóviles, propiedades, restaurantes, empresas, construcción, inmobiliarias, bla, donde bla, bla. pueda moverse dinero cash, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, la construcción. Como a los obreros se les paga cash, es muy fácil lavar el dinero porque tú estás pagando la mitad de lo que te cuesta construir un edificio en cash. Claro. Bueno, y las agencias no sabes cómo es. A mí se me fue el tiempo. Guadalupe Correa, te dejé con ganas de seguir hablando, yo lo sé. Espero poder seguir con el tema y te agradezco de verdad muchísimo el esfuerzo por haber estado con nosotros. Sé que llegaste hoy de Washington, profesora investigadora de la Universidad Mason. George Mason. Sí. Ahora sí lo dije bien. Sí. Vaya, estoy aprendiendo. Raúl Benítez, muchas gracias. Como siempre, profesor investigador de la UNAM, del Centro de Estudios de América del Norte. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.